La trampa, primera parte, cuando los muertos hablan. Capítulo 1. El pasado. Siempre el pasado tocando la puerta. 1997. Asunción entra al espacio pequeño que por todas partes está cubierto por sacos de yute. Hay poca luz y la claridad que emana de unas velas no es suficiente para ver el rostro cansado de la mujer que va a consultarla. Pero ella sabe que Magalis es la mejor en eso de quitar daños. Así que poco le importa la escasez de luz y menos el olor a excremento de gallina que la sofoca. Desde que le tocó quedarse con Fernanda y cuidarla como hija propia, Asunción nunca se había sentido tan mal y tiene miedo de que lo suyo sea de muerte y que no pueda ver crecer a su chiquita. Tuvo que esperar un rato afuera para ser atendida mientras la curandera terminaba con otro cliente. En ese interín, su mirada se detuvo en las paredes de bloques sin repellar y en el piso medio levantado, en algunas partes que hablan de una casa en construcción, cuyo fin todavía puede tardar. Por una abertura sin marco ni asomo de puerta se precipitó su mirada. En lo que parece ser un dormitorio hay una columbina cubierta con una sábana verde de las que se usan en los hospitales. Y eso le hizo recordar que el hijo de Magalis trabaja como técnico de rayos X en el hospital de San Cristóbal. Es el año 1997, momento en que a la mayoría de los cubanos que viven en la isla los esperanza la idea de que están saliendo del periodo especial, la peor etapa de sus vidas, cuando el hambre, el sufrimiento, se tradujo en la falta de medicinas, de transporte, de electricidad, en la falta de todo, en la reaparición de enfermedades como la neuritis óptica, una condición que causaba ceguera temporal y que se vinculó a la falta de comida. Un momento aún tan cercano para Asunción que se estremece por el horror de lo vivido, al recordar los largos apagones sin nada que darle de comer a la nieta. Apenas un vaso de agua con azúcar, sin jabón con que bañarla, salvo cuando conseguía alguno hecho en casa y que era más el daño que causaba que el beneficio, porque la sosa cáustica usada para hacer estos jabones artesanales quemaba a la niña y daba ganas de morirse. Al ver su piel enrojecida e inflamada por el uso de aquello que mal recibía el nombre de jabón de baño. Estúpida ella que gastó los escasos centavos que tenía en aquella porquería diabólica. Asunción tiene miedo de no poder terminar de criar a la nieta que la madre le dejó cuando se lanzó al mar rumbo a Estados Unidos 4 años atrás. Kasia, su nuera, le pidió en un puro grito y sentimiento que cuidara de la hijita, que ella iba a regresar, le dijo, pero durante todo el tiempo transcurrido jamás se volvió a tener noticias de la mujer, y Asunción se resignaba a pensar en lo peor, en que el mar y los tiburones se encargaron de ella y de los otros que la acompañaban, como quizás pasó con Mayito, el hijo de Marixa. Y iban 3 en la balsa y no se ha vuelto a saber de ellos. La madre del muchacho a veces viene y se sienta con ella en el portalito y llora, imaginando la tragedia. Después de eso, jamás fue la misma. En su caso, Asunción tuvo que armarse de una fortaleza que no suponía que tuviera. Le parece que nunca se ha dado el lujo de lamentarse, de hablar sobre lo que significó para ella que le dejaran a su cuidado a una niña tan pequeña, que fue, es y seguirá siendo su adoración, pero a la que ha tenido que sacar adelante a puro pulmón, en medio de una situación de miseria absoluta y sin ninguna esperanza de cambio. Y los primeros tiempos fueron los peores para ambas, porque Fernandita estaba muy chiquita y extrañaba a la madre. La niña lloró y lloró noches enteras procurándola. Ella la mecía por horas, y aun cuando los muslos y las piernas se la calambraban, no se levantaba del sillón hasta que la niña no estuviera dormida. La nieta se ha convertido en parte de su existencia, porque es también el pedazo que le recuerda al hijo que apareció muerto en La Habana, según la policía debido a un accidente de tráfico, pero ella todavía no se traga eso, y está convencida de que la muerte de su Fernando tuvo que ver con el día en que declaró abiertamente su orientación sexual diferente a lo establecido, que muchos cubanos detestan a los homosexuales, por más tolerantes que aparenten ser. «Siéntate», le dice Magalis, y le ofrece un taburete justo frente a ella. «¿En qué puedo ayudarte?» «Tuve un sueño. Una caja se destapaba y salía todo para afuera, y después yo trataba de alcanzar a mi niña y no podía. La vi como si fuera algo muy real. Vestía una bata blanca y llevaba zapatos amarillos con unos lazos que la hacían tropezarse, y por más que yo traté no pude salvarla de caer en un precipicio.
Ahora no puedo dormir en las noches. Me desvelo y empiezo a sudar y los sudores van y vienen. Creo que me voy a morir muy pronto. Y si yo me muero, ¿con quién se queda Fernanda? Magalis lanza un escupitajo y luego masca con fricción el mocho de tabaco que tiene en la boca. La respuesta es clara. Asunción vivirá por mucho tiempo. Verá crecer a Fernanda como Dios manda. Solo Quifá dice que hay una mujer y unas cartas en algún lugar. Y un día será el fin y se cerrarán los caminos sobre la tierra. Tú vas a vivir, mujer. Haz esto que te digo y vivirás mucho tiempo para criar esa nieta y verla crecer. Por hoy no tengo más nada que decirte. Ahora vete y mira, llévate estas hierbas y con ellas limpia tu casa. Asunción hizo la limpieza de la casa y como si fuera poco le dio un baño a Fernanda con hojas de hierbabuena, abrecaminos y espantamuertos para que todo lo malo se fuera. Necesitaba que aquellas pesadillas no regresaran más para sentirse bien y enfrentar la batea de todos los días con buen ánimo. Después que salió del baño se fue al fogón de querosén y puso encima de la hornilla un caldero con agua donde echó unos plátanos verdes picados en trozos, sin quitarle la cáscara. Cuando aquello estuvo listo, llamó a la niña, que en el portal jugaba con una de las chiquillas del barrio, y comieron. Si algo tenía Fernanda, es que era de buena boca y comía lo que apareciera. Aquel día, lo único que Asunción había conseguido eran aquellos plátanos verdes que sin nada de grasa y muy poca sal, ambas devoraron como si fuera un manjar. Era la única comida del día. Después de limpiar los tiestos en una palangana, le pidió a la vecina que le mirara a la niña para ir a hacer una gestión. Demoraría cuando más 2 horas, entre la ida y la vuelta. Tenía que hablar con Marta, la hija de Reutelio María, y pedirle consejo. Marta tenía fama en la familia de ser mujer conciliadora y de buen corazón, y Asunción necesitaba la opinión de alguien con esas cualidades. Marta la estaba esperando. Después del saludo, ambas mujeres se sentaron a conversar lo más apartado posible de las miradas indiscretas de las hijas, que querían saber a qué había venido Asunción. La muchachita está creciendo, ya tiene 8 años cumplido y me hace cada pregunta y no sé si será hora o no para decirle. No, no le digas. ¿Qué vas a contarle? Mira, papá, que era un adulto, lo mal que se puso en la cárcel cuando supo que se había acostado con la hija. Enloqueció. Perdió la razón y tú lo sabes. Bueno, todo el mundo lo sabe. Piensa en lo que hizo Cacha cuando supo que Reutelio era su padre. Se fue y el mal se la tragó. Porque de no haberse la tragado con lo que quería su hija, con lo que luchó por ella, si estuviera viva ya hubiera venido a buscarla y a darle una vida mejor. Que esto aquí está... Bueno, tú sabes de lo que iba a decir. Y no lo digo por respeto a ti. Pero no, no le hables del pasado. No hay necesidad de eso. Mejor dejar el pasado con los muertos y en la memoria de la maledicencia. Esa sí la tienes que cuidar, para que no vaya a venir nadie a contarle y que a la muchachita le dé por hacer algo malo. De eso mismito es que tengo miedo, de que algún desmadrado venga a contarle. Tú sabes cómo es la gente de mala y que dan un ojo por ver al otro ciego. Yo creo que para decirle vas a tener tiempo, y no ahora. Todavía está chiquita, demasiado chiquita para saber la verdad. Y no va a entender. La vas a traumar para toda la vida si le cuentas. Me hace cada pregunta. Y tú respóndele. Pero no puede decir ni que la madre estaba con Diego y el puesto de vianda para darle de comer, y ni tampoco que se acostó con el padre. Eso está fuerte. Eso es mejor que no lo sepa nunca. En Miami, un hombre también iba a consultarse. Después del saludo y la ceremonia, los muertos ponen un mensaje raro en la boca del babalao que traducido se lee así: vendrán tiempos malos, ninguno igual a los de ahora, y los papeles hablarán. No habrá hombre que pueda hacer nada, solo hay que sentarse a esperar. Será una mujer y muchas las cartas. ¡Sia! Carajo, mejor quemarlas para que se vayan de la lengua, que los caminos van a estar cerraditos. Será el acabose. Emiliano salió confundido. Por más que creía en Eduardo, en sus predicciones y consejos, salió confundido de la consulta. Tenía que seguir mintiéndole al hijo y no podía contarle la verdad de la madre. Ella, Maruca, había sido el amor que nunca debió crecer ni darse. Cuando la conoció a finales de 1957 estaba casada con Reutelio María.
y fue en casa del dueño del Virginia, quien después se convertiría en su gran amigo y con quien vino a los Estados Unidos, donde comenzó el mal amor de ambos. Maruca trabajaba allí como empleada doméstica. Para ese entonces ya tenía 2 hijos con Reutelio María y estaba embarazada del tercero. Cada semana Emiliano iba hasta 3 veces a casa del dueño del Virginia, debido a su oficio de limpiabotas, y las escasas palabras cruzadas con Maruca permitieron que entre ambos surgiera una relación donde las miradas hablaban sin que jamás los cuerpos se hubiesen tocado. Reutelio María lo sorprendió un día en ese entrecruzar de miradas y supo, por el color de las mejillas de su mujer, que entre aquellos dos se estaba cocinando una traición a su dignidad de hombre. Después de aquello, Maruca no regresó a trabajar, y Reutelio María decidió llevarse a toda la familia tan lejos como pudo, al otro extremo de la isla, a Pinar del Río. Pero antes, él iría a preparar el camino y a conocer el lugar donde comenzarían una nueva vida sin amenazas, por lo que dejó a la mujer y a los hijos bajo la custodia de un hermano. Sin embargo, ambos, Emiliano y Maruca, encontraron la forma de verse. Maruca quedó embarazada y a los 7 meses nació David. Al regreso de Reutelio, Maruca, que había escondido su estado a todo el mundo y dejado el niño con Emiliano, se llenó de valor y le contó parte de la verdad, diciéndole que había malogrado ese embarazo. Reutelio casi la mata a golpes, y si no lo hizo fue porque la madre intervino con un palo de escoba y a gritos le hizo entender que si la mataba iría a parar a la cárcel, o quién sabe, si a un pelotón de fusilamiento. Cuando los nervios se calmaron un poco, Reutelio le dijo a Maruca que se llevaría a los hijos con él y que jamás los volvería a ver. Maruca le suplicó y le pidió perdón. No podía imaginar la vida separada de sus hijos y daba por sentado que David estaba en buenas manos. Si Reutelio llegaba a saber de la existencia del niño, cualquier desastre podría ocurrir. Por ese motivo, le rogó al hombre que la llevara con él y con los niños. Después de días y meses de mucha presión, Reutelio, María y Maruca partieron con sus hijos hacia Pinar del Río, con la intención de reconstruir su matrimonio. La mujer supuso que jamás podría regresar a Mayarí, pero no fue así. Cuando se cumplían casi 2 años de no ver a sus padres, la madre enfermó de gravedad. Entonces ella regresó. Fueron 3 meses de angustia, por un lado su madre muriendo de a poco, y por otro David, el hijo, al que no había podido arropar de madrugada ni calmar en sus brazos, y Emiliano, el amor. Sin que pudieran evitarlo, tuvo lugar el encuentro de ambos, bajo un techo de guano, en medio del croar de las ranas, en una noche de aguacero. Volvieron a juntar sus cuerpos y el dolor. Se amaron hasta que los huesos y las uñas y el pelo quedaron exhaustos, a la espera de una última bocanada que no llegó. Hubo que regresar a la realidad y al duelo. Después fue solo la distancia, el tiempo, las cartas. Con el resto de los hijos en Pinar del Río y con un Reutelio María cada vez más celoso y frenético, llegó un momento en que la única forma de saber el uno del otro era mediante una correspondencia que mantenían en secreto y con la complicidad de una amiga de la mujer, que les servía de lleve y trae. Maruca comenzó a hablarle de que estaba enferma, pero Emiliano no le creyó. Se sentía herido, abandonado, traicionado. Por eso, cuando el dueño del Virginia planeó la salida hacia Estados Unidos, él aceptó y se fue sin decirle nada a ella. Por supuesto que se llevó a David y las cartas como único tesoro. Pasaron muchos años sin saber de Maruca, hasta que un día decidió contactar a la mujer que les había servido de alcahueta. María Eugenia, su hermana, fue hasta Candelaria, Pinar del Río, y allí dio con Margarita, quien le contó que a principios de ese año, 1975, Maruca había muerto de leucemia. María Eugenia y Margarita estuvieron en la tumba de Maruca y pusieron flores. Emiliano lloró en silencio la muerte de la mujer. La lloró siempre. Nunca consiguió deshacerse de su recuerdo, ni para bien ni para mal. Para ese entonces David tenía unos 12 años, y aunque pensó en contarle y hablarle con sinceridad, le había mentido tanto, que prefirió que todo se mantuviese donde estaba, y se dijo que jamás volvería a remover aquellas cenizas que pertenecían al pasado. Tras salir de la casa del babalao, Emiliano piensa en David, el hijo de 20 años. Quisiera hablarle, contarle la verdad sobre su madre, los medio hermanos que tiene en Cuba
y sobre Reutelio María. Pero como siempre, desiste y lo que hace es invitarlo a un almuerzo en Los Cayos. Hace rato que no se sientan a conversar juntos y este fin de semana puede ser un buen momento para hacerlo. Y hasta aquí la lectura del primer capítulo de la novela La Trampa.